Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos, soy el Dr. Freddy Ruiz de Alergia e Inmunología Clínica Pediátrica. Vamos a platicar de un tema muy interesante. Básicamente lo vamos a enfocar a un aspecto muy clínico. Vamos a dejar el aspecto molecular de lado para que todos tengamos herramientas para poder utilizar en nuestra práctica diaria. Vamos a iniciar con un caso clínico. Yo tengo ventaja, obviamente, porque ustedes quizás no sepan qué tema vamos a tratar. Así que vamos cada quien a hacer un ejercicio mental. Y pues no se estresen, yo no hago preguntas, básicamente presento información. Es una niña de 2 años de edad, previamente sana, que tiene una evolución de fiebre de 6 semanas de evolución, pérdida de peso de 10% previo a este inicio, y desde hace 4 semanas presenta ictericia. Ingresa a su hospital, en las sedes que nos están acompañando en este hospital, por dificultad respiratoria. A la exploración física ustedes se encuentran que realmente está dificultosa para respirar, está indiferente al medio, tiene ictericia, está emaciada, tiene un abdomen globoso, está con petequias diseminadas en sus miembros pélvicos y en la pared abdominal, y en la cavidad oral tiene lesiones blanquecinas en toda la orina. Además que tiene adenopatías axilares, cervicales e inguinales, de 1 a 2 centímetros aproximadamente. Cuando ustedes le palpan, está taquicárdica, tiene pulsos astrones distales, tiene crépitos basales, hepatomegalia de 20 centímetros aproximadamente de percusión total y el polo esplénico está a 10 centímetros. Hasta aquí. La información es muy concreta, muy puntual y quizás ustedes puedan integrar algún diagnóstico clínico. Cuando ustedes tienen la oportunidad de una biometría hemática, porque está pensado para todas nuestras sedes que tienen lo más básico, encuentran que tiene una hemoglobina de 5, un hematocrito de 16, un volumen corpuscular de 80 aproximadamente, con una concentración media de 25, leucos de 700, neutrófilos totales de 200, linfocitos totales de 500 y unas plaquetas de 5. Tienen oportunidad de hacerle un CUMS, está negativo, y tienen unas pruebas de funcionamiento hepático muy elevados, AS de 700, AL 800, bilirrubina total de 7, bilirrubina indirecta de 6 y directa de 1. Hasta aquí, ustedes más o menos integran un diagnóstico. Posiblemente pensaron en cáncer, posiblemente pensaron en una enfermedad diferente, está infectado, pero lo que les debe llamar la atención es que es un paciente que está críticamente enfermo, que tiene una larga evolución y que cuando llega al hospital realmente lo trajeron por dificultad respiratoria, no lo trajeron ni por ictericia, no lo trajeron ni porque había perdido peso, ni siquiera por la fiebre, sino por dificultad respiratoria. Entonces, con estos laboratorios ustedes pueden integrar varios síndromes y la intención aquí es que tengamos información concreta y muy puntual para tomar decisiones. Lo que nosotros vamos a hablar es de un padecimiento que cada vez se va diagnosticando más frecuentemente porque ahora lo vamos a pensar más. Entonces, quizás en este hospital hemos tenido oportunidad de tratar pacientes con síndrome hemofagocítico, pero en otras sedes no han tenido oportunidad de observar alguno claramente. Entonces, el síndrome hemofagocítico va a tener varias características y nos vamos a enfocar muy específicamente en circunstancias. Vamos a darnos cuenta qué es, quién lo padece, qué lo caracteriza, qué lo causa, por qué se presenta y cómo se trata. Entonces, específicamente, no nos va a interesar aquí hacer el diagnóstico molecular de este padecimiento. Nos interesa para nuestras sedes que puedan identificarlo oportunamente y que lo puedan referir a ese centro de tercer nivel. Y si nosotros no podemos con el paquete, lo mandamos a un nivel más elevado. Entonces, para términos prácticos, el síndrome hemofagocítico es una explosión de citocinas proinflamatorias que desquician la economía. Punto. Esto puede deberse por una hiperinflamación porque hay una sobreestimulación de células natural killer y células T citotóxicas. Es muy simple el concepto, la fisiopatología está más o menos descrita para 2 tipos de padecimientos, tanto hereditario como secundario, pero lo más importante que ustedes deben de saber, ningún antibiótico va a tener este problema, ningún antibiótico. Así que si ustedes tienen un niño que tiene estas características que les puse, ningún antibiótico lo va a detener, ni siquiera existe un medicamento específico que lo detenga. Y existen algunos padecimientos asociados con este problema que lo va a matar en una libre evolución en 2 semanas al paciente. Entonces,
quizás este paciente que les presentaba inicialmente tiene un padecimiento de fondo, pero por alguna razón tiene una sobreestimulación, una hiperinflamación, y esto fue lo que causó que por esta razón llegara al hospital. Entonces, la parte clave aquí es que existe una intensa secreción de citocinas proinflamatorias, pero esto tiene un origen, como nos vamos a dar cuenta. De tal manera que de este paciente hay que considerar que ella puede tener una forma o hereditaria o adquirida. Esas son las dos discrepancias. Pero clínicamente ya vimos que es un paciente críticamente enfermo. Y que puede ser porque en sus padres, en sus familiares, alguien por ahí tuvo el padecimiento, se expresó y se murió de chiquito. No sabemos, simplemente se murió. O puede tener una enfermedad concomitante que estuvo expuesto en estos 2 meses prácticamente y que por esa razón desarrolló un síndrome hemofagocítico. De tal manera que la parte más importante es que nosotros como clínicos debemos de tener herramientas. Así que desde 1939 fue descrito el primer caso de asociación de un paciente críticamente enfermo que tenía fiebre, adenopatías, pasitopenias, y cuando lo empezaron a estudiar en la médula ósea vieron que existía una proliferación celular. De tal manera que hasta 1952 hay que ver que tenían muy poca tecnología, pero lo más importante es que tenían el aspecto clínico, que es lo que yo quiero que ustedes tengan. Porque si nos ponemos a pensar del 39 al 2016, realmente estamos atrasados si no conocemos este padecimiento o no tenemos una idea. En 1952 ya como tal se tuvo la tecnología para identificar una serie de casos los cuales tenían un antecedente familiar muy importante, y también se empieza a identificar los genes que pueden explicar por qué se da una sobreestimulación inmunológica. Así que yo les recomiendo lo siguiente: 1 de cada 3.000 en Estados Unidos, de cualquier persona, puede desarrollar un síndrome hemofagocítico, en términos generales, sea primario o secundario. Lo más frecuente es el secundario, como vamos a ver. El primario afortunadamente es menos frecuente, porque se presenta de 1 a 0.2 casos por millón en cada niño en el primario, el que es heredado. Pero en el secundario llega a ser de 1 hasta 3.000, en cada 3.000 individuos. Si nosotros vemos nuestra población de Oaxaca, es un montón los pacientes que potencialmente pueden enfermar de esto. No respeta género y prácticamente en los primeros 2 años se puede presentar el 80% de estos padecimientos, sea primario o secundario. Y solamente, o muy frecuentemente, en el caso del secundario, se presenta en niños, en adolescentes, incluso en adultos jóvenes. De tal manera que en estas situaciones existe una comorbilidad muy importante. De tal manera que lo que quiero que recuerden es que un paciente críticamente enfermo puede tener un síndrome hemofagocítico por una sobreestimulación inmunológica. Piensen en ello. Así que, de tal manera, vamos a platicar un poquitito del síndrome hemofagocítico familiar. Es el menos frecuente afortunadamente, sin embargo tiene un carácter autosómico recesivo, y aparte de que este paciente puede o no tener un antecedente en la familia, porque es autosómico recesivo. Y la siguiente, el defecto genético afecta directamente los mecanismos responsables de apoptosis. Ahorita les voy a explicar cómo funciona esto. Así que va de niños a no tan niños para familiar. Generalmente en el familiar se puede expresar en cualquier momento antes de los 2 años de edad. Pero lo que nos interesa saber es que la clave está en gránulos preformados en células citotóxicas linfocitarias que se llaman perforinas, que son básicas para poder inducir apoptosis de células infectadas o de células diana. De tal manera que para este tipo de pacientes hay algunos casos en los cuales existen enfermedades inmunodeficientes primarios que están asociados directamente con la presentación de este caso. Por ejemplo, los niños que tienen albinismo parcial. Nosotros aquí tuvimos un caso de un niño que tuvo o que tiene Chiari-Higashi, que se fue al instituto para trasplante. Pero aquí lo interesante es que lo captamos a tiempo, antes de que haga una fase acelerada. Tanto Chiari-Higashi, tanto Griselle como Hermansky-Pula, que son pacientes que tienen cabellos plateados, tienen la posibilidad de desarrollar enfermedad por síndrome hemofagocítico, y yo no he visto ningún niño con fase acelerada en esos padecimientos que se recupere. Prácticamente se mueren todos. De tal manera que, aquí viene la parte más cargada. 1 de cada 3.000
pacientes que llegan a urgencia en Estados Unidos que tienen una enfermedad concomitante puede tener un síndrome hemofagocítico secundario y eso lo pone en grave riesgo. Así que todas las causas infecciosas, las que a ustedes se ocurran, la más frecuente es infección por virus Epstein-Barr y ahora les vamos a explicar por qué, pero también las neoplasias. Y como nosotros cada vez vemos más pacientes con enfermedad neoplásica, tenemos que pensar que si está críticamente enfermo, no solamente puede tener sepsis, le ponemos antibiótico, no mejora. Nos vamos a dar cuenta que no lo vamos a alcanzar. Y las causas infecciosas, como les decía, pueden ser infecciones por virus hepatotropos, que es lo más frecuente, como es el virus Epstein-Barr. ¿Sí? De tal manera que existe una variedad de síndrome hemofagocítico que se le llama síndrome de activación de macrófago. Este básicamente está muy caracterizado en padecimientos autoinmunes y muy relacionado con artritis reumatoide juvenil, en la cual existe una fase acelerada de inflamación, o citocinas proinflamatorias como habíamos platicado, en la cual no se alcanza este paciente y desarrolla una artritis reumatoide juvenil sistémica, un síndrome de Reiter, y esto activa el macrófago y no es suficiente alcanzarlo con antiinflamación. Necesita tratamiento con inmunomodulación muy intensa. Así que, de la fisiopatología, no sé si alcancen a ver, pero la intención aquí que ustedes deben de saber es lo siguiente. Existe una activación en dos tipos celulares, CD8 que son los citotóxicos y natural killer. Cuando existe una estimulación, normalmente estas dos células deben de producir o deben de hacer una sinapsis de contacto con una célula diana y un presentador de macrófago. Cuando estos empiezan a producir perforinas y se conectan con la célula, literalmente la van a destruir, así. Sin embargo, como liberan sustancias proinflamatorias, básicamente interferón gamma, este va a estimular al macrófago y el macrófago va a empezar a comerse lo que le pongan enfrente según la información que le hayan pasado. El problema está aquí. No existe una contrarregulación en los pacientes que tienen una forma familiar. Así que, una vez que se activan, no hay nada que los detenga. Y ahora quiero que ustedes piensen, ¿cómo detienes una citocina? Es prácticamente imposible. Literalmente es imposible. Existen anticuerpos mononucleares, y aparte existen anticuerpos monoclonales que pueden irse dirigidos contra interleucinas 6, 1, 10, interferón gamma. El costo es el problema. Y aparte, si ustedes detienen una citocina proinflamatoria, todavía no se tiene definido cuál va a ser el impacto de que lo detengas. Porque puedes ponerle, o puedes evitar ponerle sal a la comida, pero no mides el impacto que va a tener en otras cosas, por ejemplo. Entonces, en una situación patológica, existe una estimulación de células natural killer, CD8, produce interferón, se estimula el macrófago empieza a comerse todo lo que le pongan enfrente. Pierde la capacidad de identificar lo que está de sí contra lo que no es de sí. Y de esa manera, el macrófago todavía estimula más la producción de citocinas proinflamatorias y esto se vuelve un círculo vicioso. El niño o el paciente que tiene este problema se nos muere. Si no se interviene, se muere. De tal manera que, como yo les decía, es un estallido de citocinas proinflamatorias que se sale de control, literalmente desquicia la maquinaria. Así que, la parte clave aquí en modelos murinos que se ha estudiado es sobre perforinas. Las perforinas son la clave que nos dice por qué no se puede detener esta maquinaria. Porque si se libera perforina, literalmente se abre la puerta para que la célula blanco, diana, se destruya. Y una vez que se destruye, se generó la apoptosis. Y existe una contrarregulación de inflamación. Pero en los pacientes que tienen una forma familiar, esto no existe. Ahora quiero que piensen en el modelo de la sepsis. Si en la sepsis existe una infección por virus que son obligados intracelulares, no los vamos a alcanzar con un antibiótico. El antibiótico quizás nos va a evitar que se sobreinfecte por desquicio, pero no va a detener el problema. Entonces, como vamos a ver,
Las células citotóxicas, cuando se unen a una célula blanco, van a poder soltar sus gránulos citotóxicos y entre ellos la perforina. Con esto se hace una sinapsis de información para que se puedan destruir. Si no se destruyen, se va a generar más estimulación porque queremos abrir la puerta. Pero ¿cómo la vamos a abrir si no se puede? No hay perforina. Pues produce más, trae más. Y eso es lo que provoca que se sobreestimule la cascada proinflamatoria mediada por citocinas en un cuerpo. De tal manera que el problema está en que estos pacientes tienen un desquicio por sobreestimulación de citocinas. Fin. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. No nos interesa saber cuál es el defecto genético en nuestros pacientes en nuestro medio. Lo que nos interesa es que tengamos las herramientas para identificar pacientes potenciales con este problema. Así que, paciente que tiene fiebre, citopenias y esplenomegalia, es un paciente en el cual se tiene que identificar la causa de este problema con la consecuencia proinflamatoria. Obviamente, si tenemos la oportunidad de una revisión de frotis, de sangre periférica o de médula ósea y encontramos hemofagocitosis, tendremos una fuerte evidencia de que tiene un síndrome hemofagocítico. Sin embargo, puede tener hipertrigliceridemia o hipofibrinogenia. Si no presenta estos datos, ¿tiene síndrome hemofagocítico? Ese es un gran reto que hay que definir. Sin embargo, hay que considerar el entorno y el contexto. Porque yo no quiero ver al guapo que se quede con un niño que tiene hepatoesplenomegalia, fiebre persistente y adenopatías en su hospital. Si no le va a hacer nada, lo tiene que referir de inmediato. Puede tener cáncer, puede tener una enfermedad infecciosa concomitante. ¿Qué le van a hacer? Lo tienen que mandar. Y si está críticamente enfermo, todavía más. Si nosotros nos queremos poner románticos y queremos hacer el diagnóstico molecular, perfecto. Los criterios de la Sociedad de Histocitosis, ellos dicen, no, pues necesitamos conocer el defecto molecular. Sí, para enfermedad familiar, 1 en cada 2.2 millones. Es extremadamente raro, afortunadamente. Pero el secundario, en el secundario necesitamos otras características. Así que, olvídense del primer criterio, diagnóstico molecular, ni en México se hace. Se tiene que tomar muestras y se envían a Francia. Y los criterios diagnósticos, la herramienta que nosotros necesitamos es saber que si tiene un niño más de 7 días de fiebre, ese compa tiene algo y no lo estoy identificando, lo tengo con cobertura, ya lo cultivé y no identifico nada, está activo, punto. Si tienes esplenomegalia y no tengo una causa razonablemente identificable, ese muchachito tiene otra cosa y yo me estoy quedando corto. Si tienes citopenias que afecten 2 o más de 3 líneas, anemia, plaquetopenia, leucopenia, con sus derivados en sus subpoblaciones, nos estamos quedando cortos. Ni tenemos diagnóstico etiológico, ni tenemos diagnóstico sindromático. Nos estamos quedando cortos. Entonces, si queremos así como muy románticos, una hemoglobina menor de 9, unas plaquetas menor de 100,000, que se me hace exagerado, la verdad es que cualquier infección nos puede dar eso, pero en este caso lo ponen como criterio. Los neutrófilos menor de 1000, ya vimos que los neutrófilos no solamente se mandan solitos, necesitamos ver la silla granulocítica y los linfocitos también son importantes. Linfocitos importantes porque consideren que son los linfocitos citotóxicos y natural killer los que son directamente responsables de este problema. La hipertrigliceridemia, que no todos pueden tenerlo en sus medios, aquí sí lo tenemos, pero en hospitales distantes quizás no lo tiene. Y bueno, el fibrinógeno igual. De tal manera que no necesitamos una super tecnología para sospechar una actividad inmune de proinflamación exagerada. No lo necesitamos. Necesitamos sospecharlo. Entonces es nuestra tarea conocer por lo menos los primeros 3 datos clínicos de un niño que tiene más de 7 días de fiebre persistente, con esplenomegalia y que tiene cada vez mayor deterioro, con cifras. No necesitamos gran tecnología, una biometría hemática nos va a informar si tiene citopenias.
si este chamaco tiene estas tres cosas, tiene un hemofagocítico hasta que demostremos lo contrario. La otra parte, no todos pueden tener oportunidad de hacerle un aspirado de médula ósea, una biopsia de hígado o una biopsia en los ganglios. Eso ya es para segundo o tercer nivel. Y bueno, definitivamente, como les digo, este es un criterio para hemofagocitosis familiar. Ahí ponen como criterio evidencia de no malignidad. Pero ahora ustedes saben que el cáncer puede provocar un síndrome hemofagocítico por su propia naturaleza. Así que ese criterio lo vamos a tener muy en consideración con su aseo. De tal manera que no podemos medir actividad de natural killer, eso es imposible aquí en nuestro medio, pero se puede medir. La ferritina es un marcador proinflamatorio inespecífico, pero nos da mucha información cuando tenemos alguna duda diagnóstica. Si tiene más de 500, ya tenemos oportunidad de identificar un paciente con síndrome hemofagocítico, por la etiología que ustedes quieran, sea primario o secundario. Y bueno, aquí es muy difícil medir CD25 soluble, pero bueno, si lo buscáramos lo podríamos encontrar. Así que, muy importante, no todos los síndromes hemofagocíticos por fuerza van a tener hemofagocitosis identificable. Entonces, nosotros en inmuno no tenemos o no exigimos que tenga un hemofagocítico ahí para decir, ah, sí tiene hemofagocitosis. Clínicamente, si tiene o justifica el diagnóstico de alta sospecha, se le da tratamiento por las implicaciones proinflamatorias que acabamos de comentar. De tal manera que una causa de fiebre de origen oscuro se va a presentar como este paciente. No sabemos qué tiene, ni siquiera ahondé más en el diagnóstico del caso clínico con el cual iniciamos. Simplemente tiene un cuadro clínico con varias características que puede tener cáncer, puede tener una hepatitis autoinmune, una hepatitis infecciosa, puede tener una hipertensión portal, lo que su imaginación pueda dar. Así que hepatitis o falla hepática aguda puede ser causa de síndrome hemofagocítico, Kawasaki, neutropenia periférica, puede provocar neuropatías, malignidad, inflamación sistémica, autoinmunidad, inmunodeficiencias, como comentaba. Puede provocar un síndrome hemofagocítico. Y lo más grave, son foquitos que se funden. A libre evolución no aguantan más de 2 semanas, una vez que se activan. No hay poder humano que detenga ese tren. Así que en el momento en que lo identificamos o lo sospechamos, de inmediato hay que ofrecerle ayuda. Así que existen varias estrategias de tratamiento. Existe un artículo muy extenso sobre las propuestas del cuidado de pacientes en terapia intensiva con síndrome hemofagocítico, porque ese niño necesita terapia intensiva. Pero esto es una ayuda, es una propuesta de tratamiento para enfermedad hereditaria. Hay que considerar que es una situación muy diferente a una adquirida. Por esa razón, en los hemofagocíticos que hemos tenido en este hospital, no le ofrecemos esto. No se lo ofrecemos por la simple y sencilla razón que tenemos una causa. Si fuera primario, entonces sí lo meteríamos. Pero este niño obligadamente debe llegar a un trasplante. Entonces, no vamos a ofrecerle un tratamiento con Dexa, BP16, ciclosporina y una preparación con adecuación si no lo vamos a trasplantar. No tiene sentido. Pero sí existe una contrarregulación proinflamatoria desde el punto de vista inmunológico con otros inmunosupresores u otros inmunomoduladores. Esa es la parte más importante. Nosotros tenemos mucho problema en algunas ocasiones para conseguir dosis altas de gamma globulina. En las unidades, en las clínicas de primer contacto, pues obviamente eso sería una belleza, pero es lo que tenemos al alcance para contrarregular citocinas proinflamatorias. Solamente si identificáramos causa primaria, podríamos meterlo a este protocolo, para que ustedes cuando lean un artículo de hemofagocítico se expliquen más congruentemente, porque no lo definen correctamente en los artículos, lamentablemente. Así que, ¿cuándo referir al paciente? ¿Cuándo referir a una unidad de segundo o tercer nivel? Cuando se nos acaban los recursos. Así que la sospecha diagnóstica fundada es indispensable. En este momento, la gente que está en esta unidad o la gente que nos está escuchando vía remota, lo que necesita son ojos, oídos y tacto.
No se necesita más. Super tecnología no se requiere para identificar un síndrome hemofagocítico y establecer la sospecha diagnóstica fundada. Eso no se requiere. De tal manera que una VH con diferencial va a ser suficiente. Piensen en los siguientes 3 datos. Fiebre persistente, por más que le meten antibióticos, por más que lo hemocultivan, no tienen un germen aparentemente identificado de más de 7 días. Esplenomegalia y visitopenias o pancitopenia. Ese niño puede tener cualquier cosa como origen o como causa. Pero si yo cuando paso visita y veo por pura curiosidad una hoja que tiene más de 7 días de fiebre, o está infectado y no le estamos dando un antibiótico correcto, y cuando vemos la hoja que tiene una cobertura de antibióticos súper pesada, ese niño tiene otra cosa. Y cuando veo su biometría hemática, más de pura morbosidad, le ponemos una VH y tiene visitopenia o pancitopenia, agua pasa por mi casa y lo palpamos y nos lo acercamos y tiene esplenomegalia, tiene diagnóstico. Hay que complicarse, hay que acercarse a los pacientes, revisarlos y estudiarlos. Así que, creo que no ha sido mucha información. Nos enfocamos a 3 datos clínicos muy importantes que enfermería, que médicos en formación, que médicos que ya laboran como tal formales, tenemos al alcance y podemos identificar. Así que, con esta información yo espero que sea de mucha utilidad para que podamos cuidar pacientes que están crónicamente en nuestro hospital o que llegan críticamente enfermos con una historia que aparentemente está avanzando y de repente se nos pueden enfermar. En el caso de la hemofagocitosis secundaria, pensemos en virus hepatotropos, que es lo más frecuente. Así que, como última información, piensen que el familiar es el menos frecuente, 1 en cada 1.2 millones de pacientes. Pero el secundario, 1 de cada 3.000 pacientes que llegan a urgencias con enfermedad concomitante, sea infecciosa o oncológica, va a desarrollar un síndrome hemofagocítico. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, comentario. ¿Existe el hemofagocítico incompleto? No, fíjate que no ocurre eso en comparación con el Kawasaki. Te voy a comentar por qué. En el Kawasaki, que es una vasculitis mediada por citocinas proinflamatorias, tiene prácticamente la misma causa, pero el origen es diferente. Por ejemplo, en hemofagocítico hablábamos de los gránulos de perforina, que están directamente relacionados, o que se ha visto directamente relacionados en modelos murinos. En la vasculitis existe autoanticuerpos proinflamatorios y una sinergia de autoanticuerpos que van contra la íntima y el endotelio. Entonces son situaciones muy diferentes. Mientras que en el Kawasaki incompleto, básicamente no existe identificación de aneurisma, porque estamos hablando de cuadro clínico completo y que no cumple los 5 días de fiebre, pero está persistentemente inflamado. En un síndrome hemofagocítico, la condición es que no identificas la discusión, o quizás la diferencia que nosotros no vemos como muy marcada es la identificación clara de una célula que está hemofagocitando. Entonces, de cierta manera nosotros en mi formación veíamos que hemato se quedaba tibio, no se animaba a darle tratamiento, mientras que nosotros, pasando visita de morbosos, como teníamos pacientes en todos los pisos, veíamos: oye, este niño se ve respirando muy feo, a ver la hoja, de morbosidad, no tenemos nada que hacer. Tiene fiebre, a ver, tráete las hojas. Oye, lleva más de 10 días con fiebre, ¿por qué está aquí hospitalizado? Porque se le hizo porque está en estudio, no sé, cualquier servicio. Y cuando vemos las biometrías hemáticas, tiene visitopenia, y lo palpamos y tiene hepatosplenomegalia. Este niño tiene otra cosa. Si teníamos el antecedente de algún brote viral, parvo, citomegalovirus en el hospital, pedíamos el panel y le empezábamos a dar tratamiento en ese momento. Fíjate. ¿Por qué? Porque sabíamos que se iba a desquiciar. Entonces, la parte grave en las infecciones virales es que no existe algo que detenga o que mate al virus. En cualquier enfermedad viral, en cualquier modelo, no existe nada. Disminuye la reproducción, pero de ahí que lo mate, no. Y si este virus está utilizando la maquinaria de la célula,
el linfocito natural killer va a llegar y lo va a matar. Pero si el natural killer se equivoca y no tiene suficientes perforinas, no va a generar la migración de células para que lo puedan matar y va a sobreestimularse. Entonces haz de cuenta, no sé, que tú das un gasto y te dicen, ¿sabes qué? Necesitas más, necesito más gasto, necesito más dinero. Y tú sigues dando hasta que se te ocurre, bueno, ¿y por qué tanto? Pues es que no alcanza. Y no tienen forma de demostrarte y tú tampoco puedes frenar esa parte. Entonces ese es el problema con el síndrome hemofagocítico. Yo no he visto, como les decía, en síndrome de Griscelli, que es lo más frecuente que observé, un niño con fase activa, una fase acelerada de hemofagocitosis que sobreviviera. Llegaban tronadísimos y llegaban a morirse, hiciéramos lo que le hiciéramos. Pero aquí hemos visto afortunadamente que no nos han llegado niños con pelos plateados en fase activa o acelerada. Y tuvimos la suerte de que alguien nos ayudó a identificar un paciente con Che de Higashi y se fue a trasplante. Va a esperar su turno, pero ya hicimos algo por él. No permitimos que se acelerara. Y sí hemos visto síndrome hemofagocítico asociado a otros padecimientos. Y afortunadamente han respondido a inmunomodulación, considerando este modelo de inflamación desmedida. Entonces, yo creo que hemos pasado de algunas informaciones, como hemos tenido la evolución de la medicina, en que primero era el choque, el subpeptop que queríamos evitar. Lo que yo me acuerdo cuando me enseñaban. Hay que identificar choque, hay que identificar choque. Perfecto, identifica choque y trátalo. Ahora ya estamos teniendo más características. Este niño en cualquier momento se puede chocar. Si queremos ser románticos, tiene una respuesta proinflamatoria o una respuesta sistémica, como le llamamos. Entonces, del paso del choque nos estamos yendo hacia atrás. Identifica respuesta inflamatoria sistémica. ¿Qué lo está causando? No sé, pero identifícalo y dale tratamiento. Ok, respuesta inflamatoria sistémica, vamos a darle cobertura, buscamos inotrópicos negativos, le damos antibiótico, lo cultivamos, no identificamos nada, pero tiene un estado proinflamatorio, vete más para atrás, limita actividad proinflamatoria. Eso es lo que ahora queremos hacer. Ese es el plan. ¿Algún otro comentario? Nada más comentar que la linfocitosis hemofagocítica, cuando cumple todos los criterios, como mencionas, es muy difícil que solamente con soporte con gamma-globulina siga adelante. El tratamiento que tiene la Sociedad del Histiocito con esos 3 fármacos es tanto para la primaria como para la secundaria. A lo mejor donde en el centro de tu formación así lo manejaban, pero generalmente nosotros hemos visto todas las secundarias también con la misma alta mortalidad e iniciamos tratamiento de inmediato una vez que se sospecha. ¿Por qué? Porque probablemente un paciente si mejora solamente con soporte con gamma-globulina, probablemente no tenía bien instalado una linfocitosis hemofagocítica. Generalmente está muy descrito que sin el tratamiento triple, el etoposide de la ciclosporina, una linfocitosis hemofagocítica no va a mejorar solamente con soporte. Y de hecho las guías te dicen que la gamma-globulina es tratamiento de soporte, no una opción terapéutica. Así es el tratamiento de soporte. Pero piensen en lo siguiente, y esto también hay que considerarlo. Si nosotros tenemos un paciente infectado, Borges, regrésale al tratamiento, al tratamiento de la flechita. Tenemos a un paciente, piensen en lo siguiente, y esta es la parte importante, porque la guía puede ser un montón de cosas. La guía es una guía, orienta, te da una luz, te dice, mira por aquí, camínale. Y si te falla, híjole, pues búscate otro soporte porque yo la neta no te estoy alcanzando. Esa es la parte interesante. Un paciente infectado, activo, le pones esto, lo matas. Se muere. Lo hemos visto. Cuando nosotros le damos gamma-globulina, le damos el soporte, le damos oportunidad en lo que vemos qué tan activo está. Para iniciarle dexametasona, la ciclosporina tiene una virtud, no causa citopenias, es una gran ventaja, pero es terriblemente difícil de conseguir. Y lo ideal es que se consiga IV, es una pachanga conseguir IV, y aquí lo tenemos vía oral. Bueno, lo conseguimos vía oral, no funciona igual
porque la absorción depende de un montón de factores y a veces se llega a absorber solamente el 3%. No tiene la misma biodisponibilidad que la IV. Es una limitación técnica muy dura. Por esa razón no quise hablar en esta parte. El BP6 así es tóxico. Pero fíjense, lo que aquí se busca es inducir apoptosis. Inducción de apoptosis. Entonces, por esa razón, el paciente tiene que ser muy seleccionado para ver si le damos este soporte completo, muy completo. Afortunadamente, hemos tenido una suerte y hemos tenido la virtud de que los pacientes han recibido su tratamiento y se han recuperado. Un paciente que tiene un síndrome hemofagocítico, lo consideramos así, es una gran bola de nieve que viene cayendo hacia abajo, que está generando una avalancha. La estrategia de tratamiento, tanto para primario como para secundario, puede ser esta. Depende mucho del recurso, porque podríamos utilizar incluso anticuerpos monoclonales estrictamente dirigidos. El problema es si nos ponemos a soñar, pero ¿qué le podemos ofrecer aquí? La intención es que nuestros compañeros que están a distancia, nuestros compañeros que están aquí en el hospital, tengan la herramienta para identificarlo y buscaremos la estrategia más adecuada para ese paciente. Aquí es la estrategia más adecuada. De cierta manera, ha habido muy pocas modificaciones a ese esquema, afortunadamente, pero no es la única alternativa. Y cada vez que se conoce mejor la fisiopatología de la enfermedad, tenemos un fundamento fisiopatológico para tratarlo mejor y ser o más agresivos o más conservadores. ¿Algún otro comentario? Nada, a distancia. Pues muchas gracias por su atención y ojalá que podamos identificar más pacientes que son potencialmente enfermos y que puedan verse beneficiados con un tratamiento diferente.